A modo de introducción, quiero comenzar con una ilustración. Vamos a llamarla ilustración que me va a servir para introducir esta enseñanza. Imaginémonos a un hombre que nunca ha escuchado el Evangelio, un hombre que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha asistido a ninguna iglesia cristiana, que nunca ha tenido contacto con lo que denominamos el mundo cristiano de América. Vamos a ver este contexto, porque es el mundo en el cual nosotros vivimos, el mundo cristiano de América. Y que hagamos un experimento con él, vamos a llamarle experimento. Que lo invitemos a que durante 3 meses nosotros le vamos a dar un tour por el mundo cristiano de América y después otros 3 meses él de manera personal e independiente y privada lea el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y todas las epístolas, pero que se centre en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana. Que él acepte este tour y que nosotros lo llevemos primeramente a las iglesias típicas de Estados Unidos, que lo llevemos a recorrer las iglesias que comúnmente conocemos, iglesias bonitas. La primera impresión que él tendría, wow, qué edificios tan grandes, con pastos muy verdes, edificios con ventanas muy bonitas, muy lujosas, y al entrar por la puerta se encuentre todo ordenado, las bancas muy ordenadas, un altar muy grande con un púlpito muy bonito que está esperando a que el predicador de cada domingo se pare y empiece a predicarle a la iglesia, que vea instrumentos, aparatos, tecnología, todo muy bonito para que los cristianos se reúnan ahí. Y después pasemos al siguiente paso, la salida de los cristianos. Al salir de la iglesia, él se encuentra con familias muy unidas, hombres interactuando, hablando del tema del domingo, mujeres muy bonitas con sus mejores vestidos, sus bolsas lujosas, hombres de corbata, de saco, niños y niñas corriendo en la iglesia, felices, las niñas con sus vestiditos muy bonitos, los niños muy formales, familias muy bonitas, muy unidas, ¿no? Y de ahí pasemos a los campamentos cristianos, con sus típicas cabañas muy lujosas, muy bonitas, campos muy verdes, jóvenes ahí vestidos de acuerdo a la ocasión, muy deportivos, jugando, pasando pasatiempos, sí, claro, teniendo sus momentos de interacción con la palabra, su discipulado, su oración, sus temas, pero al final del día son campamentos, donde la pasan bien los jóvenes, donde se divierten, juegan, aprenden, pero cabañas muy bonitas, muy lujosas. Y de ahí pasamos a las escuelas cristianas, escuelas donde se predica el Evangelio, se enseña secular y bíblicamente, pero también tienen momentos gratos, los niños, los jóvenes y los adolescentes, momentos donde ellos se distraen, donde pasan tiempos de diversión, donde interactúan, se conocen, donde se ejercitan, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a los conciertos cristianos, plataformas enormes con un cantante popular muy conocido aquí en este país y a miles de personas cantando juntamente con él canciones que están muy de moda, con luces, con humo, con show, con espectáculos, etc. De ahí pasamos a las televisoras cristianas donde los teleevangelistas de moda predican predicaciones de prosperidad, donde te prometen que si tú pactas con ellos vas a ser próspero e enriquecido y te hablan de un cristianismo próspero, de un cristianismo donde si tú pactas con Dios, Dios te va a multiplicar hasta 100 veces más. De ahí vamos a nuestras librerías, a nuestras bibliotecas y les damos un tour a nuestro buen hombre que nos está acompañando con ese experimento cristiano, un tour donde ve lo que es el mundo cristiano de Estados Unidos. Acaba ese tour y después viene el turno donde ese buen cristiano o buen amigo, vamos a llamarle, ahora pasa a leer el Nuevo Testamento durante otros 3 meses. Pero ahora de manera privada y personal, y él empieza a estudiar la vida de los primeros cristianos. Pasa el libro de los Hechos, el bautismo con el Espíritu Santo y toda la vida de los primeros cristianos del primer siglo. Hermanos, ¿cuál sería la conclusión a la que él llegaría después de estos 6 meses? Primeros 3 meses, un tour por el mundo cristiano de América. Los otros 3 meses, un estudio detenido, personal y privado de la iglesia del primer siglo. ¿Cuál sería la conclusión? Y aquí los invito a participar conmigo. Es una pregunta. ¿Cuál sería la conclusión de este buen hombre que nos está acompañando a hacer este experimento? 3 meses de mundo cristiano actual, 3 meses estudiando la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería la conclusión? Que la vida cristiana del Nuevo Testamento es muy diferente a la vida cristiana actual. Esa es la conclusión, hermanos.
Él llegaría a esa conclusión al ver el mundo cristiano moderno y el mundo cristiano de la iglesia primitiva. Su conclusión sería: no se parecen. La del Nuevo Testamento no tiene grandes edificios cómodos, no tiene grandes iglesias lujosas con grandes ventanas. Es sufrida, peligrosa, con carencias, con dificultades, con padecimientos, pero con mucho amor y unidad, mucha fe, mucha evangelización y mucha perseverancia. La vida cristiana moderna es cómoda, relajada, próspera, muy llamativa, con grandes iglesias, con grandes campamentos, con conciertos cristianos, con pasatiempos y diversiones juveniles e infantiles, pero con poca fe y poca perseverancia. ¿Por qué quise dar esta reflexión, hermanos? Bueno, para que meditemos, hermanos, y nos demos cuenta que la vida cristiana bíblica es sufrida y nosotros debemos de tener presente siempre esto. El cristianismo bíblico no siempre, aclaro, no siempre ha sido como lo conocemos ahora. Y aclaro, hermanos, porque este tour que dimos con este buen hombre imaginario no es para condenarlo, hermanos. Tener una iglesia grande, lujosa y bonita no está mal. No es sinónimo de maldad o de que el diablo está ahí. Si hay los medios suficientes para construir un templo bonito donde la iglesia esté cómoda y se reúna los domingos para glorificar a Dios, gloria a Dios por eso. No lo digo en una connotación negativa. No estoy diciendo que todo eso esté mal. Tampoco estoy diciendo que los campamentos cristianos, las escuelas cristianas e incluso los conciertos cristianos sean del diablo. Si tiene un buen propósito y si atrás de eso hay una intención sana, hermanos, puede haber buenos resultados. Lo hemos visto. No estoy satanizando esto y no lo estoy diciendo en un contexto negativo. Sencillamente estoy diciendo que no debemos de acostumbrarnos a pensar que siempre ha sido así la vida cristiana. El peligro es que nosotros nos acostumbremos tanto a nuestro estilo de vida cristiana que lleguemos a creer que esta es la vida cristiana, porque así no es, hermanos. Y me temo que muchos cristianos modernos, no tomando un tiempo para reflexionar, han concluido que el cristianismo moderno que ellos conocen, que ellos viven, que ellos practican, es el cristianismo que siempre ha existido desde el Nuevo Testamento, y ese es un error. Aclaro y remarco, no estoy diciendo que todo eso que acabo de mencionar en nuestro tour de 3 meses esté mal. Sencillamente estoy diciendo que no debemos de acostumbrarnos mucho a la comodidad, mucho a la modernidad. Y el apóstol Pedro es lo que quiere que recordemos en estos versículos, hermanos, que la vida cristiana es sufrida y que debemos nosotros formarnos una mentalidad que esté preparada para el sufrimiento. Notemos que Pedro no nos está enviando a buscar el sufrimiento. Pedro no está diciendo que nosotros intentemos sufrir por la causa de Cristo o que nosotros nos despojemos de toda comodidad, de todo avance, porque eso Pedro no nos está diciendo. Estamos conscientes que han pasado 2000 años y hoy en día no podemos congregarnos en cuevas, al menos si no tenemos la necesidad. Lo correcto es que tengamos iglesias públicas donde podamos reunirnos cómodamente como iglesia. Entonces, Pedro no nos está llevando a que nosotros vivamos vidas ascéticas, vidas separadas de los avances, sino más bien que tengamos una mente preparada para el sufrimiento. Por eso, en el versículo 1, el apóstol Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pedro no dice, ve y sufre, ve y busca el sufrimiento, sino prepárate mentalmente para sufrir. O sea, Pedro está diciendo, mentalízate que la vida cristiana puede traer problemas y sufrimientos a tu vida. El apóstol nos recuerda que así como Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, en su cuerpo, Él sufrió golpes, la humillación y la flagelación hasta llegar a la muerte por amor a nosotros. Y creo que ya hemos reflexionado mucho en las semanas pasadas. En la semana de la pasión hemos hablado sobre la muerte y sufrimiento de Cristo y su resurrección y su victoria en la cruz del Calvario. Y cada cristiano que ya tiene un tiempo en la iglesia entiende estos puntos. Cristo sufrió por nosotros, por amor a nosotros. Él fue a la cruz, murió y venció en la cruz del Calvario. Eso lo entendemos. Si tú no lo has entendido, entonces necesitas regresarte al ABCD.
de la vida cristiana. Pero eso, hermanos, todos lo entendemos. Eso es lo básico. Cristo sufrió por amor a nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque se tuvo que pagar un precio. Nosotros hablamos de que la salvación es gratuita, pero hermanos, es gratuita en el sentido de que Dios no la da. Pero hermanos, se tuvo que pagar un precio. O sea, alguien tuvo que pagar el precio de nuestra salvación, y ese alguien tiene nombre, fue nuestro glorioso Señor Jesucristo. En ese sentido, la salvación sí es por obras, no es gratis, pero no las obras de nosotros, sino las obras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo sufrió por nosotros, Él tuvo que pagar el precio de nuestra salvación, y el apóstol dice que ahora a nosotros nos corresponde armarnos con el mismo pensamiento, y el contexto es el sufrimiento. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol con que nos armemos con el mismo pensamiento que tuvo Cristo y el contexto es sufrimiento? Notemos que el apóstol no nos está mandando a que busquemos el sufrimiento, como dije en su momento, las carencias y el dolor físico para poder complacer a Dios o para poder tener una vida espiritual más plena, como llegaron a pensar los que vivían en los monasterios, ¿no? En el tiempo del monacato. Hombres que creyeron que al aislarse de la civilización y al apartarse a lugares remotos donde ellos pudieran meditar y sufrir por la causa de Cristo, voluntariamente iban a alcanzar un nivel espiritual. Hermanos, eso es condenado por la palabra de Dios. De hecho, los primeros cristianos condenaron y acusaron como herejes a aquellos que intentaron practicar una vida ascética buscando una purificación espiritual. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses ataca a los ascetas. O sea, en el primer siglo hubo hombres que pensaron que entre más sufrimiento tuviera el cristiano, más alcanzaría un nivel de purificación. Hermanos, esa no es la mentalidad de los apóstoles. Nunca se ha buscado el sufrimiento como un fin para ser más espirituales. Es verdad que la iglesia ha sufrido, la iglesia ha padecido y la iglesia ha tenido que pasar persecuciones muy grandes que ha llevado a la muerte a muchos cristianos a lo largo de la historia. Pero esos sufrimientos no han sido buscados, sino más bien es el efecto de seguir a Cristo. Entonces notemos que el apóstol no nos está diciendo que vivamos vidas ascéticas, porque eso sería contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, nadie vaya, pero voy a darle lectura a Oseas 6:6 para reforzar lo que estoy diciendo. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que dice Dios: yo quiero que ustedes sean misericordiosos y que tengan compasión, que tengan un conocimiento de mí más que ser sacrificales. Es decir, sus sacrificios y sus holocaustos no me importan mucho. Lo que me importa a mí es que ustedes tengan misericordia y me conozcan a mí. Entonces, el cristiano no tiene que tener como fin el sufrimiento y la adversidad. Eso viene como efecto de seguir a Cristo. Entonces, el llamado no es a que busquemos una vida sufrida y dolorosa en la carne, renunciando a todo y aislándonos de todo, porque eso sería ascetismo, como dije hace un momento. ¿Y qué es el ascetismo? Una filosofía que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales y el sufrimiento físico. Los monasterios católicos, donde ellos creen que entre más sufrimiento físico tengan en la carne, más se purifican. Y de allá, del tiempo medieval, se vieron esas prácticas aberrantes de la flagelación, ¿no? Muchos curas, muchos monjes, creyendo que a través del dolor físico iban a purificarse, por eso inventaron formas de tortura personales para purificarse más. Pero dice Dios, todas esas cosas delante de mí son innecesarias, porque yo quiero conocimiento de mí más que sacrificio. Entonces, no podemos llegar a creer que en este versículo 1 el apóstol Pedro nos está haciendo un llamado a que busquemos el sufrimiento. Lo que Pedro está diciendo es que nos mentalicemos de que podemos pasar un sufrimiento. El apóstol no está ordenando esto que acabo de decir que es condenable por la Biblia. Más bien él quiere decir que nos armemos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Es decir, que tengamos una mentalidad que esté dispuesta a sufrir por la causa de Cristo cuando sea necesario. O sea que aquí yo no estoy diciendo, hermanos, desechemos todos los avances. Prendámosle fuego a las iglesias modernas como los Amish y los menonitas, ¿no? Que ellos se rehúsan a actualizarse, a modernizarse. Creo que es el mejor ejemplo que me ayuda a mí, ¿no? Los Amish y los menonitas, que son parte de la cristiandad.
algunos los llaman sectas, yo no les llamo sectas, sencillamente creo que se estancaron en el tiempo y han tenido una mala interpretación en las escrituras. Pero ellos nos pueden ayudar mejor con este ejemplo. Ellos se niegan a actualizarse en todo. Ellos creen que los avances tecnológicos que tenemos hoy en día son paganos y que el cristiano no puede actualizarse. Por eso ellos se niegan a usar la luz, a usar la tecnología, a usar teléfonos, porque para ellos eso es del diablo, es satánico. Ese es un error de interpretación. O sea, el apóstol Pablo no nos está llevando a que busquemos ese tipo de vida. Lo que el apóstol Pedro, está diciendo es que debemos de mentalizarnos que puede llegar un momento donde tenemos y requiere el sufrimiento y no debemos de asombrarnos porque debemos de estar dispuestos a sufrir como Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. El llamado es a que tengamos en mente que en la vida cristiana no siempre se ríe, muchas veces se llora también y debemos de estar preparados para eso. No siempre se tiene, muchas veces tenemos carencias y debemos de estar preparados para eso. No siempre tenemos paz y tranquilidad, muchas veces estamos en tormentas y en dificultades y debemos estar preparados para eso. Y me temo que hay muchos cristianos que no están preparados para eso, no están mentalizados para eso y peor aún, han creído que el cristianismo correcto es el cristianismo de este siglo. Un cristianismo próspero, de riquezas, de abundancia. De hecho se predica eso, hermanos. Y el ejemplo más claro es la falsa teología de la prosperidad, donde los falsos predicadores de la prosperidad le prometen a sus oyentes que al venir a Cristo sus problemas acabarán, sus enfermedades se irán y su economía crecerá. Hermanos, eso es contrario a la fe. Eso es confesión positiva. Hermanos, eso es filosofía muy propia del mundo. El cristianismo bíblico del Nuevo Testamento no enseña esto. Es verdad, nosotros no rehusamos, hermanos, a reírnos, buscamos la felicidad y es válido. Vivimos en este mundo, hermanos, sí para glorificar a Dios, pero también fuimos creados por Dios para la vida, no para la muerte. Y como fuimos creados por Dios para la vida, buscamos todo lo que tenga vida y eso es válido. Buscamos amar, buscamos amigos, buscamos familia, buscamos casarnos cuando estamos solteros. Y todo eso es válido y todo eso produce alegría en nosotros. Trabajamos para vivir un poco mejor y eso es válido también delante de Dios. De hecho, el contraste sería el no trabajar y dice la Biblia, eso sí lo condena fuertemente. Que los que no trabajan no tienen derecho a comer, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había un grupo de creyentes del primer siglo que creían que ya Cristo iba a venir, por tanto vivamos al día. No, dice el apóstol Pablo, no se trata de eso. Entonces, no sé si me están entendiendo o me estoy dando a entender. No debemos de acostumbrarnos mucho al cristianismo moderno que nosotros hoy en día practicamos, porque eso que yo describí con nuestro amigo que nos acompañó en ese tour, amigo imaginario, es la vida nuestra, hermanos. O sea, me estaba describiendo a mí. Ese buen amigo que me acompañó en el tour de 3 meses estaba viendo a nuestra iglesia, hermanos. Una iglesia cómoda, donde venimos los domingos, donde hay un púlpito, donde tenemos campamentos, conciertos, etcétera. Pero hermanos, no debemos de acostumbrarnos mucho a eso, porque cuando eso falte, entonces el gozo se va. Hay muchos cristianos que cuando están sanos, creen que Dios está con ellos, y cuando están enfermos, creen que Dios ya no está con ellos. Y siempre relacionan la enfermedad al pecado o a una maldición, y no siempre es así, hermanos. No estoy negando que Dios castigue muchas veces con enfermedades, porque hay muchos textos en la Biblia donde vemos que sí, efectivamente Dios mandaba juicio por medio de enfermedades. Pero no siempre es así. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo no lo aclaró. De hecho, los judíos de aquel tiempo relacionaron siempre la enfermedad a un juicio divino y Cristo dijo, no siempre es así. Ni él ni sus padres pecaron, sencillamente esto es para que se cumpliese la palabra. Entonces, hermanos, no debemos de acostumbrarnos mucho a los lujos, a la comodidad o a la salud o a la prosperidad. Sí, busquemos eso. No estoy diciendo que busquemos una vida donde nos dañemos a nosotros mismos. Gloria a Dios y aplaudo a los hermanos saludables que se cuidan mucho en su alimentación. Deberíamos de imitarlos a ellos. Gloria a Dios por los hermanos que saben administrar bien su dinero y nos ponen un ejemplo de perseverancia y trabajo con su prosperidad. Aprendamos de ellos.
Pero ¿sabe? No debemos acostumbrarnos mucho a vivir de esta manera, porque tarde o temprano la situación puede cambiar. El que está sano puede enfermarse, el que tiene prosperidad puede perderlo todo, el que tiene tranquilidad de la noche a la mañana puede venirse una tormenta. Y si no se ha mentalizado, como dice Pedro, si no se ha hecho una mente cristiana que apunta que sí, efectivamente tenemos que sufrir, cuando vengan esas cuestiones que causan dolor, pueden dudar de su fe, o peor aún, apartarse de los caminos del Señor. Y eso pasa en esas iglesias donde se les predica lo positivo. Cuando pasan sufrimientos o adversidades, reniegan o dudan de su fe. Entonces, el llamado es a que tengamos presente en nuestra mente que en la vida cristiana no siempre se ríe, no siempre se tiene, no siempre hay paz, a veces hay problemas y adversidades, pero en medio de toda esta realidad debemos de tener nuestra mente lista para enfrentar el sufrimiento y recordar lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en muchos pasajes que aquellos que caminamos en la fe vamos a tener que sufrir. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hizo una afirmación, hermanos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, en el mundo es probable que tengan aflicciones. En el mundo hay una posibilidad mínima de que ustedes sufran. Ustedes ya son mis hijos y no tienen por qué sufrir en este mundo. Al contrario, ustedes tienen que ser prósperos y ricos y siempre sanos, pero pueden llegar a sufrir alguna vez. ¿Eso dijo Cristo? No. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una afirmación. Pero Él también nos da una paz. Dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia constantemente nos habla que la vida cristiana es sufrida, hermanos. Por eso remarco este punto. No hay que acostumbrarnos mucho al estilo de vida cristiano que tenemos actualmente. Porque hay muchos cristianos, sí, en nuestro tiempo, en el Medio Oriente, que no tienen las comodidades que nosotros tenemos. No tienen la dicha y privilegio y la libertad de reunirse cada fin de semana para hacer un culto público y libre. Ellos tienen que ocultarse. De hecho, esta semana estaba escuchando un testimonio muy bonito, pero que nos ayuda a nosotros a reflexionar. De un misionero en un país islámico, yihadista, donde la ley es totalmente islámica. Si te ven con un Nuevo Testamento te matan en público. Si te ven predicando el Evangelio entre las calles te lastiman o te pueden flagelar o te pueden matar públicamente. O sea, está prohibido al 100% el cristianismo. Pero como Dios da capacidad a los misioneros para predicar, este hombre de Dios, yo estoy convencido que Dios lo iluminó en su mente, hizo una forma de evangelismo muy particular. Él dijo, bueno, ok, públicamente no puedo predicar, no puedo abrir una congregación, ni siquiera puedo predicarles en mi casa, porque hay una posibilidad de que lleguen a mi casa y nos encuentren y nos arresten y les va a llamar a los que están escuchando. Entonces, él ingeniosamente se compró una van y empezó a invitar a conocidos que él sabía que podía evangelizarles, a dar vueltas por el centro de cierta ciudad. Y como en aquellos lugares es muy pobre y no todos tienen acceso a carros, el darles un tour por la ciudad en el carro, pues es muy atractivo. Y él empezó a evangelizar de esta manera juntamente con un colaborador. Subían un grupo de 6 o 7 personas en la van, daban 2 horas de recorrido en el pueblo y el predicador predicándoles en la van. Y según el testimonio es que esos que empezó a predicarles se convirtieron y con el tiempo tuvieron que pasar de una van a un camión. Y se hizo una iglesia ambulante por las calles y nunca los han detectado por gracia del Señor. Hermanos, pero no todos tienen la libertad que nosotros tenemos. Hay gente que tiene que ingeniársela para predicar y hay gente que tiene que arriesgar su vida para ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no estamos pasando eso. Por eso nos es difícil comprender pasajes como estos cuando nos hablan de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos pasando sufrimiento, pero es parte de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento se nos recuerda constantemente que el sufrimiento y la adversidad vendrá. Es parte del cristianismo. Voy a dar lectura a 3 pasajes. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice el escritor aquí en el libro de los Hechos. Romanos 8:17, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y así pudiéramos leer muchos pasajes donde constantemente se nos recuerda que la vida cristiana es sufrida, hermanos. Entonces el llamado del apóstol es a estar preparados para el sufrimiento, que no nos acostumbremos tanto a lo cómodo y que tengamos este pensamiento: si mi Señor sufrió, también sufriré yo en este mundo. Ahora, las tribulaciones y los padecimientos por la fe en Jesús demuestran que hemos pasado de muerte a vida, como dice al final del versículo 1 y el versículo 2. Como dice, hermanos, ahí en 1 de Pedro 4, donde estamos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O como dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. O sea que la interpretación que le dieron los primeros cristianos al sufrimiento es que esa era la muestra que había nacido de nuevo. O sea, lo que dice este pasaje aquí es que el sufrimiento y las adversidades son pruebas claras que el cristiano ha nacido de nuevo, que el cristiano ha pasado de muerte a vida, que ha sido regenerado, justificado y comprado. ¿Ve cómo, hermanos, hay una enorme diferencia entre la interpretación moderna de los apóstoles de la prosperidad con el concepto bíblico que tenían los verdaderos apóstoles? O sea, los apóstoles modernos dicen: la prueba clara de que tú estás en el reino de Dios es tu prosperidad. La prueba clara de que eres hijo de Dios es tu riqueza y tu salud. Y aquí, hermanos, el apóstol dice todo lo contrario. Dice: la prueba clara de que tú has nacido de nuevo y estás en Cristo es tu sufrimiento. ¿A quién le creo? ¿A los modernos de la prosperidad que dicen que el sello distintivo del cristianismo es la riqueza y la salud? ¿O a los profetas y apóstoles verdaderos que dijeron que el sello distintivo del cristianismo es el sufrimiento? Sí, este lado es más atractivo, me conviene, porque no hay dolor. De este lado, no tanto a mi carne porque hay sufrimiento, pero como yo estoy del lado correcto, el lado bíblico, yo prefiero creerle a los apóstoles. Entonces, cuando sufrimos por Cristo en nuestra humanidad, damos a entender que hemos renunciado al pecado y que estamos dispuestos a vivir el resto de nuestra vida según la voluntad de Dios y no según los deseos de los hombres. ¿Cómo entendemos más claro este versículo? Bueno, como cristianos muchas veces somos rechazados por la misma familia, somos criticados según ellos por cambiar de religión. ¿A quién le ha pasado esto, hermanos? Y creo que esto me va a ayudar a entender mejor el pasaje. ¿Cuántos de los que ustedes se han convertido en su momento tuvieron el rechazo de su propia familia? Digo ustedes porque yo no. Yo en ese sentido, pues gracias al Señor, toda mi familia de parte de mamá es cristiana. Yo crecí en el Evangelio, pero he escuchado y he visto el testimonio de muchos de ustedes que cuando vinieron a Cristo hubo un rechazo de parte de su familia. Muchas veces incluso hubo maltrato de parte de su familia. Y eso en el Medio Oriente se oye incluso más fuerte, hermanos. En el Medio Oriente, muchos musulmanes que tienen parientes que se convierten al cristianismo terminan asesinando a sus propios parientes. Ha habido padres que matan a sus hijos. Sí, real, eso no es mentira, eso pasa en el Medio Oriente. Ha habido padres radicales musulmanes que al enterarse que sus hijos se convirtieron a la fe en Cristo, terminan matándolos públicamente. Es parte de su ley y ellos hacen eso con gozo y se sienten orgullosos de haber matado a un infiel. No hemos llegado a ese extremo, pero ustedes saben que una de las características cristianas cuando alguien se convierte es el rechazo inmediato de su familia. El mismo Señor Jesucristo tuvo que pasar ese rechazo, por eso lo criticaron, ¿no? Que no fue profeta en su propia tierra. Los de su propio pueblo lo rechazaron. Y eso es un común distintivo en los cristianos. Cuando alguien se convierte, los que primero te rechazan son tus parientes no cristianos, obviamente. Porque si son cristianos no te rechazan, al contrario, te aplauden y te abrazan y te felicitan.
Entonces, como cristianos muchas veces somos rechazados por la misma familia, somos criticados según ellos por cambiar de religión. Si eso está pasando en tu vida, dice el apóstol Pedro, gózate porque es una señal que has pasado de muerte a vida. No es tanto tu prosperidad, no es el carro del año que traes, no es la economía que tú tienes. Dale gracias a Dios por eso, porque esa es una añadidura. Lo que te distingue es el sufrimiento. Y si tú estás siendo rechazado por ser cristiano, por tu familia, dice Pedro, has nacido de nuevo. Perdemos amistades, relaciones familiares, incluso hasta matrimonios se han desbaratado por la fe. Sí, esto es más fuerte, hermanos, pero también pasa en la fe. Muchos matrimonios muchas veces se desbaratan y nosotros jamás vamos a promover el divorcio, jamás vamos a recomendar la separación, jamás. Pero estamos conscientes que muchas veces, hermanos, cuando alguien es convertido en un matrimonio y el otro no, y si el otro no se convierte, no pasa mucho tiempo cuando vienen los conflictos matrimoniales, porque no puede habitar la luz con las tinieblas, hermanos. Cuando alguien es convertido y sellado por el Espíritu Santo y su pareja no es, tarde o temprano vendrán los conflictos. Por eso se nos recomienda la palabra del Señor que no nos unamos con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Nada. ¿O qué concuerda Cristo con Belial? Nada. Pero muchas veces, hermanos, por la ignorancia o por no tomar en serio estas recomendaciones, hay matrimonios que se unen en yugo desigual y tarde o temprano eso se destruye, se pudre. Entonces, cuando en un matrimonio pasa, que yo sí lo he visto, hermanos, lamentablemente, donde en un matrimonio uno perseveró y el otro renegó y se terminó apartando no solamente de los caminos del Señor, sino dejando el matrimonio. Es una prueba clara de que has nacido de nuevo. Dice el apóstol Pedro, si estás sufriendo por tu fe, si estás teniendo pérdidas de amistades, de familiares, incluso tu matrimonio se ha venido abajo, dice Pedro, eso es una prueba de que has pasado de muerte a vida. Pero estos sufrimientos pasan porque hemos muerto al pecado y no vivimos más nosotros, pues Cristo vive en nosotros. Y eso provoca separaciones que causan sufrimientos, pero que es necesario muchas veces. Y como cristiano vas a perder amistades, yo las he perdido, hermanos. Cuando andaba en el mundo, hermanos, yo era muy amistoso y tenía muchos amigos. Y cada fin de semana me buscaban muchos amigos y me invitaban muchos amigos. Y era parte de la amistad del mundo, ¿no? Y convivía, y sí disfrutaba de las cosas del mundo. Al venir a Cristo, dígame dónde están esos amigos. Creo que les he contado que hace algunos años, cuando estaba en ese primer amor, como decía el pastor, que no se nos debe de olvidar, que perseveremos en el primer amor. Pero me acuerdo de mis primeros años de cristianismo, un amigo recién llegado de México, de la pandilla, de allá del barrio, cuando escuchó que yo estaba aquí, le dijo a otro amigo que conocía, llévame con Hugo, quiero verlo. Me habla mi amigo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal amigo? Sí, está aquí, quiere verte, quiere visitarte. No, tráelo a mi casa. Y ahí van, mi bola de amigos eran como 5, llegan. Y ganó un jueves por la tarde, hermanos. Yo saliendo de mi casa rumbo a la iglesia, hermanos. Así como me veo ahorita, que casi no acostumbro a usar corbata, ¿verdad? No me acomodo mucho, de vez en cuando uso, pero ese día traía corbata y salí de vestir. Cuando se baja mi amigo, tatuado, pandillero, pues era cholo, éramos parte de la pandilla, me vio, su reacción fue de sorpresa. Se me queda viendo, me saluda por amabilidad. Lo primero que hice es invitarlo a la iglesia. Digo, oh, qué bueno, me da gusto verte, sé que ya estás aquí, mira, vamos a la iglesia, hoy tengo culto y saliendo del culto vamos y convivimos, quiero platicar contigo. Oh, sí, claro, vamos. Se subieron a la camioneta, síganme. En ese tiempo nos congregábamos en Alexandria. Veníamos sobre un circo y yo venía viendo que iban atrás de mí mis amigos. ¿Saben? La salida 7, una mano derecha. No me siguieron ni me contestaron el teléfono, nunca los volví a ver. Eso pasa, hermano. Se pierden amistades, se pierden muchas cosas así, valiosas para nosotros. Pero dice el apóstol Pedro, si eso pasa, entonces gózate porque es prueba de que has pasado de muerte a vida. Cristo lo dijo de esta manera, hermanos. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Palabras del Señor Jesucristo, no son ideas del hermano Hugo. El Señor Jesucristo dice, si vienen a la fe correcta, entonces entiendan, prepárense, que va a haber divisiones entre ustedes, va a haber separaciones, va a haber rechazo. Sus peores enemigos del hombre serán los de su casa. No siempre es así, no es una regla absoluta, pero a veces pasa que al venir a Cristo se pierde todo. Pero dice Pedro, si eso pasa, es prueba clara de que has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no hay comunicación ni comunión entre la luz y las tinieblas, porque hemos pasado de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como todas son hechas nuevas, hay cosas que tenemos que recibir nuevas, amistades nuevas, familia nueva, compañerismo nuevo. Pasamos de muerte a vida, y en lugar de la discoteca, los bares y las cantinas, ahora tenemos la iglesia. En lugar de los amigos borrachos que nos invitaban a hacer lo malo, ahora tenemos hermanos en Cristo que nos invitan a escuchar la palabra de Dios. En lugar de tener ambientes muy propios del mundo que nos llevaban a la inmoralidad, ahora tenemos ambientes cristianos que nos llevan a una unidad y a una unión con Cristo Jesús. Por eso en los versículos de 3 al 4 el apóstol dice, 1 de Pedro 4, seguimos en la lectura: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En nuestra antigua vida nosotros hicimos lo malo, sí, lo aceptamos. Andábamos igual que todo el mundo, de allá venimos. Andábamos en lascivias, concupiscencias, borracheras y peores cosas más. Porque la lista pudiera ser más larga, hermanos. Esta no es una lista exhaustiva que el apóstol Pablo nos da. Porque alguien puede decir, bueno, en la lista que Pablo dice, pues como que yo no aparezco ahí. Yo no soy de ese grupo, no. La lista no es exhaustiva. Se le puede añadir más. No a la palabra de Dios, pero en la interpretación se le puede añadir más. Religiosos, soberbios, etcétera. De allá venimos. Pero dice el apóstol, baste ya. Eso ya pasó, quedó atrás. Ahora nos conducimos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente y vivimos diferente. Y eso no le agrada al mundo, no le agrada a tu familia, a tus mejores amigos. Por tanto, vas a tener que pasar por problemas y dificultades. Les parece cosa extraña a ellos que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de la carne. Y viene la crítica. Ya te lavaron la cabeza, ya te envolvieron ahí en la iglesia, ese pastor ya te engañó y te metió una secta. Como hace algunos años alguien no me lo dijo así, pero con esas palabras me dio a entender eso. Cuando supo que yo ya me había convertido a Cristo, uno me dijo, ¿sí es cierto que ya estás siguiendo a la iglesia y ya eres cristiano? Y le dije, sí, ya soy cristiano. Estas palabras, ya bailaste. Así me dijo, dando a entender, pobre de ti. ¿Quién te cambió? Otro me dijo, no, tú eres igual que todos, me lo dijo. Y sí, me lo dijo así directamente, compañero del trabajo. 3 años y te voy a ver en el mundo como todos los que yo he visto en el mundo. Ustedes son hipócritas, nada más van a la iglesia porque les conviene, sí. Así es esta persona, muy directa. Y así me lo digo frente a frente. Fue una prueba donde yo tenía que empezar a aplicar mi paciencia y mi vida cristiana. Si me lo hubiera dicho cuando era mundano, los golpes vienen inmediatamente. Pero me lo dijo eso ya convertido y sabe, aguanté. Me dijo, tú vas a acabar igual que todos los que yo conozco. Van por un tiempo, dicen que son cristianos, pero son falsos. Literalmente, delante de Dios pasaron los 3 años y un día le dije, no voy a decir su nombre, pero le dije, ¿te acuerdas cuando me dijiste que? Sí, digo, mira, por gracia del Señor, ya van 15 años en los caminos del Señor. No ha sido fácil mi cristianismo, ha tenido luchas y adversidades, pero andamos en los caminos del Señor. Y sabe, para honra y gloria del Señor, un día así me lo dijo él directamente, así como tuvo la cara para decírmelo de frente, me lo dijo de frente, tú eres igual que todos, te doy 3 años y vas a estar en el mundo, de frente me lo dijo. Eso sí, si tiene una virtud, te lo dice de frente. Me dijo, sabes, todas esas cosas que yo te dije, yo te estaba probando para ver si eres cristiano o no. Dice, pero sabes, sí, reconozco que Dios te ha cambiado. Entonces, hermanos, ¿les parece cosa extraña de que ya no caminemos como ellos? Sí, ¿les parece cosa extraña que ya nosotros ya no tengamos el estilo de vida que ellos tienen? Pero dice el apóstol Pablo, ¿les parece extraño que ya no corramos como ellos en el mismo camino
Y eso provoca dos cosas: que se aparten de nosotros o que nos ultrajen, es decir, que nos odien y carguen la mano por nuestra fe. Yo he pasado eso, hermanos. Dice el apóstol Pedro: si eres cristiano y has nacido de nuevo, vas a tener que ser perseguido y maltratado por tu fe. Pero si eso pasa, dice el apóstol en el versículo 5, y estamos avanzando. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que Pedro está diciendo: mira, se te vienen cosas difíciles, cristiano. Has aceptado a Cristo, has nacido de nuevo, y prueba de ello es el rechazo y la persecución y los problemas. Pero no estás solo. No tomes la venganza en tus propias manos. La venganza es del Señor. Tú tienes que dar buen testimonio, aun si te maldicen y te persiguen y te maltratan. Compórtate a la altura. No es tuya la venganza ni la ira, es de Dios. O sea, lo que Pedro está diciendo: mira, todas las injusticias que tengas que pasar por ser cristiano, no creas que a Dios se le olvidan. Todo lo injusto que puede ser una persona contigo, todas las cosas malas que pueden hacerte, papá cristiano, de quitarte a tu hijo pequeño de los brazos y matarlo y torturarlo enfrente de ti, porque eso ha pasado. Mira, cristiana, eso que te van a pasar de amarrarte y sacarte de tu vientre a tu bebé y dárselo a los perros, porque pasó en la persecución de los papas. Mira, cristiano, eso que te van a hacer de agarrar a tus hijos enfrente de ti, echarse los pequeñitos a los leones hambrientos para que se los coman, todo eso es prueba de que has nacido de nuevo, pero eso lo toma en cuenta Dios y van a ser castigados. Mira, cristiano, cada vez que te despiden de tu trabajo por ser cristiano, no esperes que no pase nada, pasará algo. Para aquellos que son enemigos de la fe, habrá un castigo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que dice el apóstol Pedro es que si vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos, dice Pedro, quédate tranquilo. Hay un juez justo que ve todo, y cada palabra ociosa que hable el hombre, de esa dará cuenta. Cada sangre que se ha derramado de nuestros hermanos en Cristo, de eso darán cuenta. Nuestros miles de hermanos que murieron devorados en el Coliseo romano por órdenes de los papas y de los césares romanos, todos esos hombres que ya no existen, que no los conocemos, desde aquellos que iban a arrestar a nuestros hermanos y los amarraban, aquellos que los enviaban a los animales, aquellos que capturaban animales y los ponían en abstinencia de alimentos para que cuando salieran con hambre a devorarse a los cristianos. Todos esos hombres, sí, yo no los conozco, ya se perdieron en el mundo porque ni su memoria está aquí, como dice la Escritura. Pero ¿sabe? Esos hombres van a tener que salir del infierno y se van a tener que enfrentar a una realidad, a la condenación que el Rey de Reyes les dará por haber perseguido a su amada. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de mentalizarnos para el sufrimiento y la justicia que viene de parte de Dios. Así que si el sufrimiento en la vida cristiana es necesario, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Pero si sufrimos por ser cristianos, si sufrimos por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, entonces no te goces, dice el apóstol Pedro. Ahí no hay recompensa, ahí no hay nada de qué sentirse orgulloso. Si te meten a la cárcel por delincuente y hacer lo malo, no te sientas bien. Cristiano, si te meten a la cárcel por golpear a tu esposa, no creas que es una prueba que Dios te está mandando, son las consecuencias de tu carnalidad. Entonces, hermanos, pero si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, y si sufrimos realmente como Cristo quiere, habrá recompensas para nosotros. Viviremos eternamente en el Espíritu, aunque aquí en la carne seamos juzgados según los hombres, pero viviremos según Dios, como dice el versículo 6, estoy terminando, como dice el verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No, aquí no está hablando de una salvación de muertos que hace 5,000 años murieron y Cristo tuvo que irles a predicar. No, la versión de Salva hoy dice así: pues a unas personas muertas se les ha anunciado la buena noticia,
para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Lo que dice este pasaje es que las personas muertas son aquellas que no tienen vida espiritualmente hablando, pero se les predica el Evangelio para que vivan espiritualmente según Dios, pero serán juzgados, maltratados y perseguidos según los hombres. Por eso la versión dinámica, Palabra de Dios para Todos, lo dice de esta manera, y estoy concluyendo. Por esta razón se les anuncia la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Dicho de otro modo, Dios preparó el sufrimiento del cristiano para que por medio de ese sufrimiento sea recibido en gloria. No por mérito del sufrimiento, sino porque así se entra al reino de los cielos. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No como mártires que ganamos nuestra salvación, sino como un testimonio al mundo, como un eco al mundo rebelde e impío de que hay hombres fieles en los caminos del Señor. Y como el ejemplo que ya me lo almacené para futuras predicaciones que el pastor ayer dio, una anécdota que es muy ilustrativa. Yo así lo entendí, de que había un culto cristiano en un lugar prohibido, en un lugar islámico, donde pudiera haber espías que entraran solamente a ver si realmente había culto cristiano, pero un cristiano sincero quiso probar a ver si había espías, y dice que entró con un arma y gritó: ¿quién de los de aquí son cristianos? Porque los voy a matar. Y dice que varios levantaron la mano y dijeron: nosotros no somos cristianos, sálganse entonces porque vamos a matar a estos que se queden. Y se quedó un buen grupo que dijeron: nosotros somos cristianos y vamos a morir por la causa de Cristo. Se cerró la puerta, tiró el arma, aquel hombre dijo: no se preocupen, yo soy de ustedes. Sencillamente quería saber quién era un espía aquí para sacarlo. Para eso tenemos que sufrir, hermanos, para que el mundo vea que hay hombres que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Cuando Job fue tentado con un propósito. Y el propósito era que Dios se glorificaría a través de su poder por medio de Job, y le demostraría al mundo y a Satanás que sí puede haber hombres fieles a pesar del sufrimiento. Pónganse de pie, hermanos. El sufrimiento y los padecimientos como cristianos son una prueba de que estamos vivos espiritualmente, hermanos. Estamos vivos. No estás en maldición. Sí, autoanalízate. Si tú sabes que estás en pecado y estás mal y estás sufriendo, bueno, entonces arrepiéntete y reconoce tu error y Dios te puede restaurar. Pero si tú te analizas y estás pasando luchas y adversidades y tú sabes que aún con todos tus defectos te estás esforzando en la fe, gózate, porque es una prueba de que estás vivo. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Tenemos que perder nuestra vida para hallarla. ¿Cómo que perdiendo mi vida voy a ganarla? Es algo paradójico, cristiano. Eso fue lo que enseñó Cristo. Cualquiera que intente ganar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Palabras misteriosas. O sea, ¿cómo que perdiendo la vida ganó la vida, Jesús? Como que eso no lo entiendo. Esa es una paradoja, algo que es contrario a la lógica. Pero si Cristo lo dijo, lo ilógico se hace lógico porque Cristo lo hace posible. Dice Cristo: pierde tu vida, sí, piérdela, pero la vas a ganar. Dicho de otro modo, no te acostumbres mucho a este mundo, porque a ti y a mí, mi estimado hermano, nos espera algo mejor. Disfruta tu vida, disfruta tu salud, disfruta tu familia, disfruta tu prosperidad, disfruta las comodidades y las libertades que tenemos aquí, hermanos. Qué bonito. Oye, está lloviendo y ya estamos a punto de salir aquí. ¿Sabe qué vamos a hacer todos? Ir con nuestras familias a comer y a disfrutar de la tarde. Eso es válido y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero no todos tienen esa dicha. Hay cristianos que ahorita están reunidos en algún lugar secreto, escondidos por allá, en una cueva, en una van, en una casa, en China comunista, en un departamento donde caben 20 personas, hay como 50 personas, todos amontonados, leyendo la Biblia en silencio. No leyendo la Biblia en silencio, ¿sabe? Recitando la Biblia que han memorizado en su mente. Como hace un predicador que visitó a la China y llegó a una aldea donde el comunismo estaba muy fuerte y se reunían hermanos en privado, y él se metió a ese lugar supuestamente a predicarles porque fue invitado, pero le llamó la atención que nadie tenía Biblia.
Pero todos citaban lo que él estaba leyendo. Y les preguntó dos cosas. ¿Por qué no tienen Biblia? Y ellos dijeron, porque aquí se nos prohíbe. ¿Pero por qué ustedes citan lo que yo estoy leyendo? Porque no la memorizamos. Y sabe, cuando eso le dijeron al predicador, el predicador, en lugar de creerse un gigante de Occidente que va a predicarle a los comunistas, se sintió un enano de Occidente espiritualmente. Y después al final sí les predicó y ellos dijeron, le pedimos un favor cuando vaya a su país, ore para que podamos tener la libertad que ustedes tienen en América. Porque nosotros aquí no tenemos Biblias porque nos arrestan. Tenemos que memorizar las Biblias. No tenemos lugares públicos donde podamos reunirnos con nuestra familia los domingos. Queremos ser como ustedes. Y dijo el predicador, no, mejor ore para que nosotros seamos como ustedes. Porque si oramos para que ustedes sean como nosotros en América, se van a enfriar. Más bien, tenemos que orar para que en América pase lo que está pasando aquí, para que haya un despertar. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y tú eres bueno, Señor. Nos recuerdas que es bonito vivir la vida y disfrutar el tiempo que estamos viviendo, y por alguna razón, por un designio tuyo, nosotros nacimos en países libres, Señor, pero no somos mejores que mis hermanos que están allá en el Medio Oriente siendo perseguidos. No somos mejores que aquellos mártires que están muriendo, al contrario, Señor. Ellos están dando un testimonio al mundo, que aún con las amenazas, las decapitaciones y las persecuciones, se mantienen fieles y firmes. Padre, perdónanos porque nos hemos acomodado mucho a los servicios de domingo, nos hemos acomodado mucho a tener una vida cristiana cómoda y práctica, solamente de rato, Señor, y a veces se nos olvida que somos cristianos. Pero Padre, ten misericordia de nosotros, que no nos acomodemos mucho a lo que tenemos. Sí, gracias por todo lo que tenemos y lo que nos has dado, pero tenemos que mentalizarnos y prepararnos mentalmente que eso puede cambiar. Y si eso cambia, dice el apóstol Pedro, que nos gocemos porque hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, por este tema, por esta enseñanza, por esta reflexión. Gracias por tu palabra, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Dejo lugar al